El Padrino. ¿Por qué las familias rivales no tomaron venganza tras la muerte de sus líderes? En la icónica película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, somos testigos de una fascinante guerra entre las 5 familias mafiosas más poderosas de Nueva York. Tras la feroz eliminación de sus líderes por parte de Michael Corleone, Al Pacino, cabe preguntarse, ¿por qué las familias rivales no buscaron una sangrienta venganza? En este análisis, exploramos las razones ocultas detrás de esta llamativa inacción que consolidó a Michael como el nuevo y temido Don. La consolidación del poder de Michael Corleone. Michael, a pesar de su juventud e inexperiencia inicial, demostró ser un estratega despiadado y brillante. No se trató únicamente de asesinar a los líderes rivales, sino de hacerlo simultáneamente, en una calculada jugada maestra durante el bautismo de su sobrino. Esta acción envió un mensaje claro y contundente. Las familias rivales se encontraban con un oponente diferente, impredecible, y dispuesto a ir más lejos que nadie antes. La masacre desestabilizó a las otras familias, dejándolas aturdidas y sin una estructura de liderazgo establecida, paralizadas por el miedo y la incertidumbre. El temor a la escalada de violencia. Las 5 familias mafiosas se regían por un frágil equilibrio de poder, en donde la violencia se empleaba estratégicamente para obtener beneficios. Sin embargo, Michael Corleone alteró este orden. Las familias rivales comprendieron que intentar vengarse desataría una guerra total sin precedentes, una guerra que pondría en peligro sus negocios y la estabilidad que tanto trabajo les había costado conseguir. Tenían mucho que perder, y la prudencia terminó por imponerse al deseo de revancha. El cambio de era y el nuevo enfoque. El mundo de la mafia también se ve influido por los cambios políticos, económicos y sociales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la mafia estadounidense experimentaba una transición. El enfoque se desplazaba desde las actividades criminales tradicionales hacia inversiones aparentemente legales y lucrativas en sectores como la construcción, los casinos y el sindicalismo. Una guerra abierta entre familias habría atraído una atención gubernamental y mediática no deseada, poniendo en riesgo sus planes de modernización y legitimación de su poder. La influencia de Don Vito Corleone. A pesar de sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Don Vito Corleone, Marlon Brando, seguía siendo una figura respetada y temida. Aunque Michael asumió el liderazgo de la familia, los demás jefes mafiosos sabían que Don Vito continuaba jugando un papel crucial detrás del escenario. Cualquier intento de venganza contra los Corleone podría significar enfrentarse a la sabiduría y la experiencia de Don Vito, una posibilidad que pocos se atreverían a asumir. Conclusión. La decisión de las familias mafiosas rivales de no buscar venganza tras la muerte de sus líderes en El Padrino no fue un acto de cobardía. Representaba un cálculo pragmático bajo las circunstancias extremas del momento. Michael Corleone se reveló como un líder formidable, dispuesto a romper las reglas establecidas y alterar el balance de poder, generando temor y sembrando la duda en sus adversarios. La violencia, aunque parte inherente del mundo de la mafia, siempre tuvo una dimensión estratégica. En este caso, la contención fue la táctica más inteligente para la supervivencia a largo plazo de las otras familias. Suscríbete a nuestro canal para más análisis y consejos sobre El Padrino, obras o películas relacionadas.